Don Francesc Guillem Lasierra, jurista, criminólogo y estudioso de las políticas públicas de seguridad. Actualmente es responsable de proyectos y organización en el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. Ha sido docente en los grados de Criminología de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Oberta de Cataluña. Colabora habitualmente con el Consejo de Europa, así como con el Foro Europeo para la Seguridad Urbana. Ha escrito numerosas publicaciones, entre las que destacan Modelos de policía hacia un modelo de seguridad plural, Desencuentro entre policía y el público, factores de riesgo y estrategias de gestión, y recientemente La falacia de la seguridad objetiva y sus consecuencias. Es presidente de la Asociación Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del diseño ambiental, quien desarrollará la ponencia que lleva por título Modelos de policía, un escenario cambiante. Don Francesc, cuando quiera. Bueno, aprovecho, buenos días. Muchas gracias a la organización por la invitación. Y muchas gracias por una cuestión muy clara. Es decir, los que nos dedicamos a reflexionar sobre la seguridad necesitamos ver qué hace la gente. Y para ver qué hace la gente es de ir donde la gente hace cosas, ¿no? Y mi experiencia me demuestra que venir a Comunidad Valenciana es venir a un lugar que está en ebullición. Por eso, muchas gracias, porque aquí seguro que voy a aprender mucho de ustedes. Ustedes siempre están haciendo cosas, siempre están dándole vueltas a la cabeza, cómo mejorar, cómo ir hacia adelante. Y es una sensación muy agradable la que se siente aquí. Y aparte se aprende mucho. Ayer en la cena tuve 2 o 3 conversaciones impagables, que vamos, fantásticas. Ya he cubierto los objetivos. Pero bueno, a mí me han llamado para que explique alguna cosa y que hable de modelos de policía. En primer lugar, les quiero decir qué es un modelo, ¿no? Vamos a hablar de modelos de policía. ¿Qué es un modelo? Pues un modelo, como tienen ustedes en la pantalla, es quien define cuál es la finalidad de la función policial. O sea, ¿por qué existe la policía? ¿Para qué existe la policía, ¿no? Define cuál es la relación entre la organización policial y el ciudadano y el público, ¿no? La relación entre el gobierno y la policía, o entre el poder político y la policía. El papel de la ley en el modelo. Ustedes dirán, hombre, nosotros somos agentes de ejecución de la ley, ¿no? Como dice Naciones Unidas, efectivamente, pero la ley no tiene el mismo. La ley siempre tiene un papel importante en democracia, en la función de la policía, pero no tiene la misma relación con la organización en todos los modelos. Y finalmente, la organización policial. En función del modelo, la organización policial tiene unas características u otras. ¿Hacia dónde me he dirigido? Hacia aquí. Venga. Les quiero adelantar que no hay modelos puros. Y ya lo sé, es decir, lo que pasa es que para explicar tú has de simplificar y has de decir, bueno, han habido estos modelos y hacer como si fueran puros y como si todas las organizaciones policiales respondieran siempre únicamente a los parámetros de un modelo. Todas las organizaciones policiales tienen características de los diversos modelos. Entonces, ¿tú qué haces? Pues clasificas en un modelo u otro en función de aquellas características que predominen. Es decir, las características de qué modelo predomina en una organización policial y a partir de aquí, o sea, tú la defines como un modelo u otro. Pero ya les advierto que ya sé que no hay modelos puros. Y les añado otra cosa que no está en la pantalla del PowerPoint. Ningún modelo te soluciona todos los problemas. Es decir, si alguien está pensando, buscaremos un modelo que haga que no tengamos corrupción, que la gente esté contenta con nosotros, que no tengamos problemas cuando intervenimos en orden público. Esto no existe. Esto no existe. O sea, se adopte el modelo que se adopte, la relación de la policía con el público siempre tendrá grados de conflicto, la relación de la policía con el poder político tendrá zonas complicadas y las intervenciones pueden salir mal. Y la organización puede funcionar mal. Otra cosa es que ustedes digan, no, pero yo quiero saber hacia dónde voy y quiero tener claro el porqué de las cosas y cómo explico las cosas a la gente. Efectivamente, para eso sirve el modelo. Pero el modelo no le va a solucionar los problemas del día a día. Es decir, no, quiero adelantar esto para que nadie pueda pensar que yo estoy implicando que el tema es
el modelo va a solucionar todo. No, el modelo va a hacer que nos adaptemos a los valores de nuestra sociedad, a nuestros propios valores y que podamos justificar las cosas. ¿De dónde venimos? Y aquí empezaré, y aviso por el lado negativo. Históricamente, el primer modelo de policía es el modelo gubernativo, porque yo me refiero a modelos de policía en sociedades como mínimo con Estado de Derecho, con separación de poderes, con un mínimo de democracia. El resto para mí es otra cosa. O sea, hablamos de modelos cuando es posible que haya algún juego. Hablamos de sistemas autoritarios, yo aquí no entro, aquí hay materia para el estudio, obviamente, no todos son exactamente iguales, pero no es mi campo de trabajo. El modelo gubernativo es el modelo que viene de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, del artículo 12 de la Declaración de 1789 y también está reflejado de alguna manera en el 104 de la Constitución española. La policía bajo la dependencia del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué problemas ha planteado históricamente este modelo, que es el primero? Es un modelo muy burocrático. Y burocrático no es peyorativo, sino que funciona como una burocracia. Esto tiene unos problemas para una realidad muy cambiante. Es un modelo que es muy comprensivo con la razón de Estado, porque el mantenimiento del orden político, entre paréntesis democrático, es importante. O sea, la información es muy valiosa. Normalmente los oficiales de policía de alto nivel del área de información suelen tener mucha influencia sobre el poder político, porque el poder político utiliza mucho la información. Tienen los servicios de información general de la Policía Nacional Francesa como gran ejemplo de esto. Normalmente los altos mandos de este departamento de la Policía Nacional Francesa están muy vinculados con el poder político y con mucha frecuencia hacen mucha carrera, mucho más, por ejemplo, que los que dirigen las unidades de orden público. Todo que el orden público es importante para el modelo, porque mantener el orden, sobre todo en los espacios públicos, es un elemento importante porque tiene connotaciones políticas y puede alterar el sistema político. La relevancia con el público es escasa, solo cuando puede modificar la opinión política y puede tener consecuencias electorales. Si no, el público, y cuando la ley lo exige, porque el sistema en democracia es un sistema legalista, y si la ley exige que el público participe, pues el público participa, o que se le pregunte al público, o que el público intervenga de alguna manera, lo hace. Pero no, el objetivo no es tanto la relación con el público como mantener el orden. ¿Qué vino después históricamente? El modelo profesional. El señor August Vollmer, el jefe de la policía de Berkeley. Este señor llega a la jefatura de la policía de Berkeley en un momento en que la policía de Estados Unidos está muy corrompida y muy manipulada por el poder político. O sea, las policías locales básicamente eran correveidiles o matones de los alcaldes, pero de sus intereses políticos partidistas. Era una cosa, bueno, muy escandalosa. Entonces, este señor, que no tenía demasiada formación, que era hijo de migrantes alemanes, pero que tenía sentido, no tenía estudios universitarios, pero que tenía sentido común, se da cuenta que esto no puede ser. O sea, aquí no podemos estar a expensas del alcalde de turno que nos promueve o no nos promueve, que nos dice cuáles son sus necesidades personales. No, esto no es serio. Y él se fija mucho en otras profesiones como la medicina, como la arquitectura, y dice, bueno, nosotros tenemos que ser un poco como los médicos. O sea, nosotros tenemos un conocimiento técnico que es lo que los legitima. Y nosotros hemos de actuar en función de nuestro saber, no en función de las directrices políticas partidistas de los alcaldes. Nosotros no queremos ser matones. Y a partir de aquí inicia lo que se conoció en el siglo XX como modelo profesional en los Estados Unidos, que fue una gran revolución. Y ahora voy a hablar de todo lo negativo, después hablaré de lo positivo. Consigue la separación del poder político, pero también del público, porque la policía está muy corrupta también por sobornos del público y cosas de este tipo. Entonces él dice, no, aquí lo que vamos a hacer es distanciarnos. Todo lo externo es un problema, porque la policía es altamente corrupta. Entonces, claro, para legitimarse fuera del poder político, busca el apoyo de la ley. Oiga, mire, señor alcalde, señor no sé qué, yo no le voy a hacer caso a lo que usted dice porque la ley me dice otra cosa y la ley está elaborada por el Parlamento. O sea, el legalismo es una necesidad de separarse del poder político y de separarse de la corrupción. Tiene poco en cuenta los problemas de fondo, o sea, el aplicar la ley es suficiente.
propone una organización muy rígida y jerarquizada, que esto es una contradicción. Esto es una gran contradicción que tiene el modelo profesional. Porque el modelo profesional se basa en que aquello que legitima al ciudadano, al policía de pie, es el conocimiento, que sabe más. Entonces, si lo que legitima es que sabe, pues démosle autonomía, ¿no? Para que decida cuando interviene. No. Los procedimientos normalizados de trabajo son muy estrictos. ¿Pero por qué? Porque temen la corrupción y no quieren dar. Vollmer no quiere dar autonomía al policía a la hora de decidir, aunque la tiene. Todos ustedes saben que al policía que está en la calle tú puedes marcarle, tú puedes orientarle previamente o puedes pedirle responsabilidades, pero en el fondo quien acaba decidiendo qué y cómo es él o ella. Pero esto da mucho miedo. Todo hay que ser coherente con el sistema. Porque si policía es el que sabe y lo que legitima es el saber, pues dejémosle hacer. No. Hay mucha preocupación por el tema de la corrupción. El modelo aísla a la policía y se maneja muy mal en temas controvertidos. Temas de orden público, conflictos sindicales y políticos. Si leen el libro, que es una novela muy divertida, el libro de Vollmer, digo es divertida porque es un tratado de criminología, pero con un lenguaje muy peculiar, de 1936, ¿no? Pero realmente tiene mucho contenido. El hombre, cuando trata los temas sindicales, por ejemplo, es que es imposible salir bien parado. Es imposible, no hay manera de que te digan que lo has hecho bien. Entonces, al final acaba aceptando que es una faena de la policía, porque en algún momento tiene dudas, porque dice, claro, pero es que si interviene el ejército es peor. Porque aquí sí que hay una metodología, una ciencia, que nos permite actuar de manera objetiva para combatir el desorden de manera menos traumática. Y aquí sí que hay ciencia. Y lo que busca es justificar que hay profesión cuando hay ciencia detrás. Pero en realidad se maneja muy mal. Por eso se olvidan de todo el tema de incivismos y cosas de este tipo, porque creen que son muy subjetivos y se centran en la guerra contra el crimen, la guerra contra el delito. Esta es su gran obsesión. ¿Por qué? Porque parte de la idea, que yo creo que es una ficción, de que el delito es una cosa objetiva y sin discusión. Y para formar, para consolidar, para basar una profesión hace falta una cosa objetiva, que no sea discutida. Entonces, the war on crime, solo piensan en esto. Y se deja de trabajar bastante la relación con el ciudadano, el tema del orden cotidiano, etcétera, etcétera. ¿Qué viene después? Y que no es verdad. Esto viene después si ustedes siguen la criminología americana. Dicen que la policía comunitaria sale en los años 70. No, la policía comunitaria ya existía en la Policía Metropolitana de Londres, que estos días está pasando por un momento bastante complicado desde el año 29. Es decir, si miramos los escritos de Robert Peel y su equipo de trabajo, vemos que aquello es la policía comunitaria. Pero sí que es cierto que en los años 70 del siglo pasado renace en los Estados Unidos, y cuando renace en los Estados Unidos se acaba expandiendo por el mundo, un poco como solución a la crisis a la que lleva el modelo profesional. Y entonces, ¿cuáles son las dificultades que plantea el modelo comunitario? La dificultad de encontrar una comunidad. Es muy bonito y muy fácil decir, ¿qué ha de hacer la policía? Hacer lo que le pide la comunidad, sí. Pero es que la comunidad no es una única voz. Sobre todo en nuestras sociedades actuales cada vez más diversas. Hay opiniones controvertidas, incluso enfrentadas en nuestra comunidad. Entonces, claro, ¿cómo identificas la voluntad de la comunidad? Ahí tiene problemas importantes la policía comunitaria. Hay que, en el fondo, lo que ha de aprender la policía comunitaria es a gestionar el conflicto. Es decir, cuando tiene peticiones de estas que son absolutamente contradictorias, ¿cómo gestiono esto? Los sectores participativos y organizados pueden manipular el sistema. La policía comunitaria se basa en implicar a la ciudadanía. Pero claro, el problema es que, bien, la ciudadanía debe participar, pero no todos quieren participar, no todos pueden participar y no todos saben participar. Porque usted sabe muy bien que puede haber un grupo de personas con tiempo, preparación suficiente, que le pueden acabar manipulando y llevando en una determinada dirección las reuniones que usted tenga con la comunidad. Y que no necesariamente son las de la mayoría o las de la comunidad en general. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El planteamiento teórico del sistema lo olvida. Después a la práctica aprende a gestionarlo. Pero esto es un problema. Muy bien, que la gente participe, sí, pero ¿y si no quieren? ¿Vamos a obligarlos? ¿Y si no pueden? Porque están trabajando. ¿Y si no saben? Claro, esto es un problema que el sistema o que el modelo tiene que resolver. Tiene el problema también de que no puede atender demandas ilegales. Y muchas veces las demandas de la gente son ilegales. Y esto hay que gestionarlo, ¿no? Tiene normalmente una evaluación incoherente, porque normalmente
las organizaciones que adoptan sistemas de policía comunitaria continúan con los indicadores anteriores. Dicen que lo importante es la relación con el público, la confianza con el público, pero en el fondo las promociones se acaban al final decidiendo en función de detenciones, investigación criminal y cosas de este tipo. Entonces, esto hace que la cosa no acabe de cuadrar, es decir, porque el discurso va en una dirección, pero lo que cuenta para ascender o para promoverse es otra cosa. Esto hace que los propios agentes puedan perder la fe en el sistema. Pueden decir, bueno, aquí es un lenguaje hipócrita y me dicen que he de actuar en una dirección, pero en cambio lo que me acaba dando gratificaciones o ascensos son otras cosas, ¿no? Y el modelo comunitario tiene dificultades con la especialización, porque se centra mucho en el tema generalista y en una sociedad tan compleja como la actual, a veces afronta con dificultad la especialización, y puede manejarse mal con el uso del poder coactivo. Puede tener problemas con utilizar la fuerza, porque su base es utilizar el mínimo de fuerza. O sea, se avergüenza un poco del uso de la fuerza. Venga, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es una situación de progresiva importancia a la percepción. Hablamos mucho más de seguridad subjetiva que hace 40 años. Es decir, algunos hemos escrito, y ustedes lo pueden consultar porque mi artículo está online, que la seguridad objetiva no existe, que la seguridad es subjetiva. Entonces, la policía eso también lo tiene muy en cuenta, porque en función de lo que la gente percibe, la gente actúa. O sea, no es banal lo que la gente perciba, porque las conductas de la gente vienen determinadas no por las estadísticas de delitos, sino por lo que perciben. Por lo tanto, es importante. Se han multiplicado los espacios de riesgo. Yo introduciría aquí, por ejemplo, el ciberespacio. Ayer lo hablamos con José Eugenio. El ciberespacio es un cambio fundamental en la concepción de la policía y en el papel del Estado, porque el Estado queda absolutamente en evidencia, porque cuando tenemos una actuación delictiva a través de un servidor que está en Tailandia, que tiene influencia en la otra punta del mundo y encima hay alguien implicado que interviene en la red, en la misma historia, a partir o desde Sudáfrica, gobernar esto para el Estado es imposible, para el Estado. Hay una disminución de los controles sociales informales, o sea, el kiosquero aquel de la Shane Jacobs que le decía a los niños en la calle lo que no tenían que hacer ha desaparecido. Porque el kiosquero, si quedan kiosqueros, quedan, pero menos, igual no conoce a los niños aquellos, o igual no habla ni la lengua de los niños aquellos, ¿no? Entonces, los controles sociales informales han desaparecido y eso significa que una parte de la seguridad, de los controles de seguridad no existen, porque históricamente los controles sociales informales han sido muy importantes. El público es más exigente, ha habido una democratización de la seguridad de la policía y el público exige cosas que hace 40 años no exigía. El tema de la globalización, ligado entre otras cosas con el ciberespacio, también hace que la cosa haya cambiado. Es decir, empieza una guerra en la otra parte del mundo y puedes tener una oleada de refugiados que te crea problemas de seguridad, ya sea porque hay conflictos entre los propios refugiados que vienen, ¿no? Y esto está fuera de tu alcance gobernar esto. No, gobernarlo cuando lo tienes has de hacer alguna cosa, pero impedirlo no puedes. Y estamos en una época en que las crisis se suceden. Miren ustedes los últimos 20 años, que si la crisis económica, que si la pandemia, que si no sé cuántas guerras que han provocado oleadas de refugiados, cada 2 por 3 estamos con crisis, con un tema que es grave y que domina los informativos de cada día. Esto ha cambiado, antes no era así. Alguien, hombre, tuvimos 2 guerras mundiales, sí, pero después de las guerras mundiales no tuvimos épocas en que constantemente estábamos en situaciones de crisis que afectaban a la seguridad o que requerían la intervención de las fuerzas del orden o de la policía. Y esto también hace que cambie un poco, o sea, porque siempre tendemos a estar con mucha frecuencia en situación de excepcionalidad. Y todo esto provoca el desbordamiento del Estado. Es decir, Hobbes ha muerto, el Leviatán ha muerto. Piensen ustedes, ya está aquí el teórico con historias. No. Toda la historia del Estado y de la seguridad viene de Hobbes. O sea, del Leviatán el Estado se legitima porque te garantiza la seguridad. Otra cosa es que Hobbes dice a cualquier precio. Nosotros ya no decimos esto. Pero esto ha muerto. Esto yo creo que nunca ha sido verdad, porque como os decía hace un momento, sin los controles sociales informales no hubiéramos podido subsistir en el ámbito de la seguridad, no habríamos podido garantizar la seguridad, y siempre ha habido seguridad privada, mayor o menor, pero ahora más que nunca esto se ha acabado, ¿no? Entonces,
¿Qué situación tenemos? Tenemos nuevos actores a escena. De entrada, los ciudadanos. ¿Los ciudadanos por qué? Porque si los ciudadanos no adoptan conductas seguras, no podemos gobernar. Es decir, con la cantidad de esferas de riesgo que hay. Piensen ustedes en lo que ustedes mismos hacen. Normalmente viven en un sitio, trabajan en otro y por la tarde se van a estudiar a un tercero y luego a hacer las copas o a cenar se van a otro sitio. Imaginen todas las esferas de riesgo que están generando. Es decir, ahí y el fin de semana encima se van a la segunda residencia o incluso a veces hacen un viaje que no es ni a la segunda residencia, a otro sitio. O ustedes o los ciudadanos tienen un cierto criterio a la hora de adoptar conductas seguras, o es ingobernable. No podemos poner un policía detrás de cada uno de los ciudadanos para que le cubra todas las esferas de riesgo. Entonces, los ciudadanos han de intervenir, han de participar y de entrada han de adoptar conductas seguras. No estoy hablando de que hagan de Neighborhood Watch. O sea, no interpreten esto como que estoy alentando las patrullas ciudadanas. No estoy hablando de esto. O sea, un Estado de Derecho no puede vivir con patrullas ciudadanas. Estoy diciendo que los ciudadanos han de responsabilizarse y han de participar en la definición de prioridades, pero sobre todo responsabilizarse. Hay otros servicios públicos que han de intervenir. El tema de la transversalidad la hemos asumido. Esto significa que la policía no puede solucionar los temas de fondo. Yo recuerdo una anécdota, aunque tengo poco tiempo, hace algunos años, en un posgrado que teníamos en la Universidad de Oberta, en aquel momento en la Escuela de Policía, invitamos al responsable de investigación del Home Office, ¿no? Y cuando le hablábamos de a partir de qué trabajaban, me decían, no, nosotros trabajamos a través de las encuestas de satisfacción de los ciudadanos. Aquellos que han tenido contacto con la policía, que nos dicen que les gusta y que no. Y bueno, y la British Crime Survey, que es la mejor encuesta de detección del mundo, dice, bueno, sí, nos interesa, pero piensa que nosotros podemos hacer poca cosa sobre las causas de los delitos. Esto me decía el responsable de investigación del Home Office. En cambio, sobre cómo la gente quiere que se comporte la policía, sí que podemos hacer cosas. Por nosotros nos interesa mucho más la información de la gente, del trato, de lo que le gusta y lo que le disgusta en el trato con la policía, que bueno, que las tendencias, sí, vale, nos interesan, sí, pero a la hora de influir, nosotros podemos influir mucho más en el comportamiento de la policía que en las tendencias de la delincuencia. A mí me sorprendió mucho y me impactó, ¿no? Pero algo de razón hay en esto, ¿eh? Después, la seguridad privada siempre ha estado, pero ha venido para quedarse de manera cuantitativamente importante. No podríamos funcionar sin seguridad privada, quitémoslo de la cabeza, nos guste o no. Entonces, esto hay que integrarlo de alguna manera. La segunda ley de seguridad privada, y ha ido en esta dirección, y no, oiga, forman parte del sistema de seguridad pública, porque si no es imposible, si no los integramos es imposible. Y también tenemos... ¿Sí? ¿No se me oye? ¿Ahora es mejor? ¿Sí? Bueno, disculpen, no era consciente de que no se me oía. Bien, hablábamos de que hay nuevos actores a escena y nos faltaba hablar de las asociaciones privadas, de los comerciantes, de la industria, de las ONGs. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años Barcelona hizo su mapa de actores de prevención y le salió que más del 50% de los actores que tenían funciones preventivas importantes eran privados, porque se dedicaban, no sé, o a la reinserción de las personas que habían estado en la prisión, o a asistir a gente que no tenía hogar, o que no tenía para comer, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tener en cuenta todo esto. En el nuevo modelo todo esto está integrado. Entonces, ahora sí que vuelvo al aspecto positivo. ¿Cuál es la herencia asumible de los modelos previos? ¿Lo vamos a tirar todo por la ventana? No. Vamos a mirar la intersección. Es decir, de estos modelos, ¿qué tenemos de utilizable? Pues miren, del modelo gubernativo tenemos la representación política. Porque si las autoridades no pueden establecer prioridades en el ámbito de la seguridad, nos cargamos las elecciones. Ahora que estamos muy cerca de la campaña de las elecciones municipales, si los candidatos y candidatas no pueden decir yo haré esto en el ámbito de la seguridad, o haré el otro, o haré esto en el campo de la policía, pues las elecciones no van a tener ningún interés. Entonces, hay que mantener de alguna manera el tema de la representación política, que la autoridad legítimamente elegida pueda, dentro de la ley y respetando los criterios profesionales, pueda tener una incidencia en el funcionamiento de la policía. Si no, adiós democracia, ¿eh? El modelo gubernativo tiene una buena separación de poderes, normalmente bastante buena. Puede tener problemas. Es decir, en el fondo, el problema del modelo gubernativo es que depende de la salud democrática del sistema. Si el sistema es muy democrático, funciona muy bien. Si el sistema es poco democrático, funciona muy mal. Pero, por ejemplo, los controles jurisdiccionales del modelo gubernativo suelen ser más estrictos que los del modelo comunitario.
Si ustedes miran las estadísticas de policías procesados en España, es superior a los policías procesados en el Reino Unido. Y como nos está demostrando últimamente la Policía Metropolitana, no es precisamente que los policías del Reino Unido y de la Policía Metropolitana pues, cumplan todos estrictamente con la ley. Pero esto es un tema en que el modelo gubernativo es muy, muy estricto, mucho más que los otros. Asume el poder coercitivo del Estado sin rubor, cosa que en algunos momentos puede ser positivo. Si hay que utilizar legítimamente la fuerza, mejor que se utilice. Yo siempre recuerdo el desastre de Sheffield. Es hacer un poco de demagogia porque hay más cosas que influyeron. Pero si en el último momento, cuando hay todos aquellos hinchas sin entrada que quieren entrar al estadio de Sheffield, la policía hubiera utilizado la fuerza, si hubiera tenido efectivos quizás. Pero bueno, en lugar de dejarlos entrar, posiblemente habría habido heridos, habría habido una comisión parlamentaria, habría habido un gran conflicto político, pero no hubiera habido 90 muertos y 300 heridos. Entonces, o sea que hay momentos en que, ojo, si es para evitar un mal mayor, hay que usar la fuerza. Y tiene una defensa formal de los derechos. El modelo gubernativo está basado en el respeto de los derechos. O sea, y ahí vuelvo a referirme al artículo 12 de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de Francia. El modelo profesional, la relevancia de la saber profesional, la promoción de la ciencia policial. La gran revolución de la formación policial vino de la mano del modelo profesional. O sea, cuando Hoover crea el FBI, se va a hablar con Vollmer, porque era el que había innovado, porque era el que sabía. Ahora, explicaré una cosa que dirán, bueno, pero esto no servía para nada, pero quien empezó a utilizar el polígrafo en Estados Unidos fue Vollmer, que yo creo que es poco fiable, pero en aquel momento era el nuevo, y entonces Hoover se va a hablar con Vollmer, porque era el innovador, porque promovía el estudio, promovía la investigación. De hecho, el problema que tuvo el modelo profesional es que la propia investigación científica que promovió, porque partiendo de su comparación con la medicina, se planteaba, bueno, si los médicos hacen investigación sobre si los tratamientos funcionan o no, nosotros también tenemos que hacerlo sobre si lo que nosotros hacemos funciona o no. Pues bien, los primeros resultados demostraron que los principios básicos del modelo profesional, las 3 R's, respuesta reactiva, reacción y patrulla aleatoria, las 3 R's porque eran en inglés, que no funcionaba. O sea, que la respuesta rápida no servía porque no era suficientemente rápida, cuando llegaba ya había desaparecido todo, porque la investigación reactiva tampoco y porque la patrulla aleatoria no funcionaba para contener el delito. O sea, el gran drama del modelo profesional fue que promovió una ciencia que acabó destruyendo sus propios principios, pero aportó esta idea de ciencia. Había una gran determinación contra la corrupción, una gran distancia de los órganos políticos, el tema de la formación y selección y el tema de la investigación que ya lo he señalizado. Es decir, todo esto hemos de mantenerlo. El modelo comunitario, el concepto de servicio público. Esto es muy importante. 5 minutos. Bueno, lo arreglaremos. Esto hay que mantenerlo. O sea, en una sociedad democrática actual, el concepto de servicio público ha de estar por encima de cualquier otro criterio. La transparencia como principio ineludible. Ayer lo hablamos también con José Eugenio, es decir, la Policía Metropolitana está en un momento muy crítico, pero si ustedes quieren saber qué pasa, vayan a la web de la Policía Metropolitana. El informe que dice lo mal que están está en la web. No lo ha publicado Amnistía Internacional, ni algún grupo, ni Sol Racismo, ni cualquier grupo de estos alternativos. No. Es la propia Policía Metropolitana la que ha publicado esto. Si ustedes quieren saber cuántas personas han procesado por asuntos internos la Policía de Nueva York, vayan a la web de la Policía de Nueva York, que se lo dice. No, obviamente no le dirán los nombres, pero sí que le den información de todo esto. Es decir, todo esto hay que incorporarlo. Esto aquí sería imposible que en la web de cualquier policía hubiera un informe que pusiera patas arriba a la organización. El ciudadano ha de ser el centro del sistema, la prioridad ha de ser la seguridad subjetiva, solucionar problemas, la ley como marco, no como finalidad. Obviamente que has de respetar la ley, pero es el marco en el que tú actúas. Solo aplicando la ley no da servicio público, has de hacer más cosas, La búsqueda del consenso, todo el tema de las tácticas de mediación, de negociación, la coproducción de seguridad. Lo decíamos antes, no puedes resolverlo tú solo. Has de incorporar a otros actores y has de gobernar esto. Pero cuidado. Todos estos principios no se adoptan de manera absoluta.
se equilibran. Es decir, la representación política debe ir equilibrada, como decíamos antes, con el saber profesional, con las demandas del público, y hay que buscar una intersección. No son valores absolutos. La ley y el servicio público, es lo que decía ahora, tú has de intentar solucionar el problema que hay detrás. Si aplicas la ley y no solucionas el problema, no estás haciendo nada. El tema del consenso y defensa de los derechos. Tú has de estar de acuerdo con la gente, pero si la gente te piden que eches no sé qué plazo a los que tienen una pinta concreta que no han hecho nada, tú no puedes hacerlo, porque has de garantizar los derechos. Es decir, todo esto es una suma de complicidades y de equilibrios. No es tan fácil. Entonces, la seguridad plural, que es el modelo en el que estamos, nos guste o no, implica integración de todos estos principios, construir un discurso plural de la seguridad. Abandonémonos de la idea del monopolio del Estado. No es verdad, no es verdad. Hay que responsabilizar a los actores y respetarlos. Pero responsabilizar quiere decir también pedirles responsabilidades. Tenemos un problema de legitimidades. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque todos estos actores no tienen la misma legitimidad, ni tienen la misma finalidad. Los únicos que tienen como finalidad el interés general es la policía. Es decir, como decía un criminólogo holandés, los únicos que están ahí para defender la democracia son la policía. Porque los ciudadanos tampoco buscamos el interés general. Yo le pido a mi policía que patrulle más por mi calle. Y me importa poco, estoy caricaturizándome, que deje de patrullar en otro sitio que lo necesiten más. Entonces, claro, y mi legitimidad, sí, que soy parte del pueblo, que es soberano, sí, pero no estoy buscando el interés general. Es decir, ¿cuál es mi legitimidad? ¿Me han de escuchar? Sí, pero ¿hasta qué punto? O sea, ahí se producen debates que hay que solucionar, porque las legitimidades no son las mismas. La seguridad privada, como he dicho, es imprescindible, pero la legitimidad de la seguridad privada no es la misma que la de la policía. ¿Hay que contar con ellos? Sí, pero equilibrando esto de las legitimidades. Y hay que repensar el tema de los espacios públicos y privados, porque esto ha cambiado mucho. No es tan clara la separación entre lo público y lo privado que había antes. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta. Hay que combinarlos al cabo. Hay que combinar los niveles macro y micro. Esto es muy complicado. Pero es cierto que esta globalización te obliga a buscar este servidor de Tailandia que comete delitos en México y que lo hace a través de Sudáfrica. Alguna cosa tendrás que hacer, pero al mismo tiempo has de resolver el barrio de al lado, que la gente sale a la calle porque dice que está insegura y no habéis detectado una subida de los delitos. Esto hay que resolverlo también. Y combinar esto dentro de la misma organización es complicado, porque requiere perfiles profesionales muy diferentes. Hay que mantener niveles de transparencia y rendición de cuentas que son complicados, sobre todo en estos casos globales. ¿Cómo mantienes ahí la rendición de cuentas? ¿Quién ha de responder? ¿El que interviene en Sudáfrica? Es complicado, pero hay que buscar algún tipo de rendición de cuentas, afrontar los problemas de legalidad de estos casos que son complicados porque intervienen tantas legislaciones que al final no sabes qué estás aplicando y si estás aplicando alguna legislación de algún país que es contraria a tu legislación y cómo se soluciona esto. Y acabar con la falacia de la seguridad total. Hay que decirle a la gente, oiga, no le puedo garantizar la seguridad total. De la misma manera que el ministro o la ministra de Sanidad no nos promete la vida eterna, no nos promete que no moriremos. Y por eso no pedimos la dimisión. Pues hemos de abrir esta vía. Hemos de decirle a la gente que no le podemos garantizar la seguridad. O sea, que ellos han de contribuir y que nosotros le podemos mantener una seguridad sostenible, que puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas, pero que no le podemos garantizar la seguridad. Igual, repito, que no nos puede garantizar el Ministerio de Sanidad que no enfermaremos. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Es un placer.